Bienvenidos a su nuevo episodio de su podcast mexicano, Desglosando México. El día de hoy hablaremos de un tema sumamente importante para nosotros los mexicanos, la independencia de México. En este episodio vamos a platicar los sucesos más importantes de la independencia mexicana y cómo fue el desarrollo de ella. Invitamos a 5 historiadores que nos acompañarán y nos darán más detalles respecto. Adelante, historiadores. Hola, soy la licenciada Guzmán. Hola, soy la licenciada Hernández. Hola, soy el licenciado Aguilar. Hola, soy el licenciado Bustamante. Hola, soy la licenciada Ramírez. Empecemos hablando acerca del camino e inicio de la independencia. Licenciado Guzmán, ¿podría contarnos cómo fue el grito de la independencia? El grito que dio Hidalgo se realizó el 16 de septiembre en Dolores, después de que descubrieran las juntas de conspiración que tenían Miguel Hidalgo y Costilla, José Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende y Juan Aldama. Se dice que Allende fue el que le avisó al resto acerca de sus planes y habían sido descubiertos adelantando el proceso. Hidalgo tocó las campanas para reunir a la gente a medianoche, recordando y motivando a la gente a salir de ese maltrato que se había sufrido. Interesante, pero ¿cómo se formó el ejército insurgente? Por la misma plática que Hidalgo le hizo a la gente se terminó formando el ejército, aunque también contenía prisioneros que habían liberado Hidalgo. Este ejército estaba inicialmente formado por 600 personas con un gran coraje por conseguir su objetivo, y este rápidamente creció hasta 80.000 personas. Ya no existían divisiones por razas ni clases sociales. Como dato extra, la Virgen de Guadalupe fue tomada como imagen representativa del movimiento independentista. Muchas gracias por compartirnos. Licenciado Aguilar, ¿podría contarnos cómo fue que capturaron y fusilaron a Hidalgo? Atraparon a Hidalgo después de obtener una última derrota en Guadalajara y los rebeldes huyeron al norte. Pero Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez huyeron a Aguascalientes, pero a dirigirse a Estados Unidos por armamento. Pero Elizondo los traicionó en Coahuila, siendo ahí donde los capturaron, siendo fusilados, menos Hidalgo. Él antes lo desagradaron de su sacerdocio al estar fusilados y expusieron las cabezas de los 4 en cada esquina de la Alhóndiga de Granaditas. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Sabe cómo lideró Morelos la segunda etapa? Morelos dirigió correctamente la segunda etapa, puesto que ganaron varias batallas y tomando diversos lugares. Después de varias muertes del pueblo y la huida de gran parte del ejército, Morelos se le nombra a este último como comandante de los ejércitos insurgentes. Después de tomar Oaxaca, se decidió a organizar la vida civil y militar. Gracias por compartirnos la información. Licenciada Ramírez, ¿le importaría contarnos sobre los documentos, sentimientos de la nación y constitución de la América Septentrional? El documento Sentimientos de la Nación consta de 23 puntos, además de ser considerado el documento más trascendental de la lucha independentista, y el documento de la Constitución de la América Septentrional fue formulada por el Congreso. Está formulada por 242 artículos y hace mucho énfasis en la soberanía, y induce el tema administrativo mexicano que buscó la gloria de la independencia y promovió el nacionalismo de los ciudadanos. ¡Oh! Perfecto, eso fue todo lo que conlleva el camino de la independencia. Sigamos en cómo fue que terminó la Guerra de la Independencia. Continuemos con la licenciada Ramírez. ¿Nos podrías compartir lo que sucedió en la etapa de la Resistencia? Con mucho gusto. Iniciamos con la aparición de Francisco Javier Mina en 1817, quien llegó desde Europa con ideas liberales y en defensa de la Constitución de Cádiz, para impulsar la lucha en contra del absolutismo español. Mina obtuvo aliados y crédito para armamento y con esto marcó un nuevo impulso a la lucha independentista, al enfrentarse a las tropas realistas. Tengo entendido que después de esto fue ejecutado, pero ¿qué pasó después de su muerte?
Bueno, a pesar de su corto tiempo en México, logró algunas victorias importantes antes de ser ejecutado en noviembre del mismo año. Pero la etapa de resistencia no terminó con la muerte de Mina, sino Guadalupe Victoria en Veracruz y Vicente Guerrero en las montañas del sur. Mantuvieron viva la esperanza después de la muerte de Mina. Ambos líderes tenían experiencia previa en la lucha insurgente y lograron importantes victorias que les otorgaron reconocimientos y seguidores. Después de una ardua búsqueda de la independencia de México, logró a una profunda crisis económica. ¿A qué fue debido este problema? Sí, como has dicho, México duró 10 años en guerra, llevándolos a una crisis que se debió a una disminución de la producción de materias primas y metales. El colapso del comercio exterior debido a la guerra y la falta de control en los puertos por los constantes ataques de los insurgentes. Además, la iglesia estaba en crisis ya que no se apegaban los diezmos y las fianzas estaban deterioradas. He escuchado acerca de la Constitución de Cádiz y la amenaza que representaba para el gobierno novohispano. ¿Nos puede contar acerca del tema, licenciado Bustamante? Fue gracias a sus principios igualitarios y liberales. Cuestionaban las estructuras feudales y el poder del clero. Sin embargo, para los criollos, esta constitución ofrecía una oportunidad de comprender y apoyar las aspiraciones indígenas y de rechazar el dominio español como un camino hacia la emancipación plena. Hablando de la Constitución de Cádiz, ¿qué fue lo que introdujo? Lo que introdujo fueron los principios fundamentales como la libertad de imprenta, la libertad de comercio y la participación popular en el Parlamento a través del voto, lo que inspiró a los movimientos independistas de América al promover ideas de igualdad y libertad y alentar la lucha contra el dominio colonial español. Eso fue todo, la resistencia y al fin de la independencia. Gracias por la información. Por último, hablemos de la consumación. Licenciado Hernández, ¿qué fue lo que pasó con la Constitución de Cádiz? Debido a la situación de gran rebeldía situada en la Nueva España, el rey Fernando VII decretaría que se activara la Constitución de Cádiz, la cual no tenía utilidad desde 1814. Sin embargo, algunos ricos propietarios y grupos eclesiásticos comandaron por Monteagudo no estaban de acuerdo por los aspectos de libertinaje que este documento apoyaba. Buscando formas para seguir con sus comodidades, negarían al rey, esconderían la información de la Constitución y buscarían a las personas más indicadas para gobernar en base a sus intereses y confianza, siendo el más apto el coronel Agustín de Iturbide. ¿Alguno sabe qué sucedió entre Iturbide y Vicente Guerrero? Después de lograr que el virrey nombrara a Iturbide como general del sur a fines de 1820, se le darían dos opciones: terminar con el bando insurgente o convencer a Vicente Guerrero y a Pedro Asensio Ilsiquisiras de unirse al bando realista. Iturbide aseguraría terminar con Guerrero en tan solo 3 meses, pero poco a poco se daría cuenta de que sería mucho más difícil de lo que pensaba, teniendo que cambiar de estrategia con el fin de que Guerrero se le uniera. Esto desataría una serie de conversaciones en cartas donde Iturbide le invitaría a Guerrero a ir en contra de la corona, mientras Guerrero por su parte le hacía la misma propuesta, pero para que él se uniera a la rebeldía. ¿Nos pueden contar de qué hablaba la tercera carta que le envió Iturbide a Guerrero? Por medio de estas cartas se le daría a conocer a Guerrero sobre el plan de Iguala y sería invitado con fines de realizarle una entrevista en Acatempán, donde pondría una de sus tropas al mandato del general Iturbide y nombrándolo como el primer jefe del Ejército Nacional. Como dato curioso, se dice que acordaron esto por medio de un abrazo, hoy conocido como el abrazo de Acatempán. También serían invitados Anastasio Bustamante y Luis Cortázar. Después, el 24 de febrero de 1821, en Iguala, Iturbide reuniría a sus tropas con el fin de explicarles la Declaración de Independencia de México y la emancipación de España, formando así el ejército de las 3 garantías formadas por pretender a la religión católica como la única factible.
la independencia de la cultura española y el vínculo entre los americanos que habitaban en la Nueva España. Iturbide aceptaría su nuevo puesto en el ejército trigarante y se prometería defender los ideales de este movimiento. ¿Qué buscó Iturbide después de estos sucesos, licenciado Aguilar? Después de la aceptación del tratado por el pueblo en general, Iturbide buscaba conseguir la aprobación del nuevo virrey O'Donoghue, siendo que el anterior no estaba de acuerdo con las ideas de este y tuvo que ser removido de su cargo. Lograría esto el 24 de agosto de 1821, habiendo firmado el Tratado de Córdoba. Y ya por último, licenciada Ramírez, ¿cómo culminaría el proceso de independencia? Habiendo logrado la aceptación de toda la población, estarían a la capital las tres garantías junto a sus soldados para elegir a Iturbide como nuevo presidente electo y para redactar el acta de la independencia del Imperio Mexicano el 28 de septiembre de 1821, hoy un día conocido como Día de la Independencia de México, culminado así esta etapa convirtiéndose México en un país independiente. Esto fue todo sobre la consumación de la independencia, terminando así con esta. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Recordemos que la independencia fue un movimiento importante para nosotros porque gracias a esto México se convirtió en un país independiente. Nos vemos en el próximo episodio donde hablaremos sobre el nuevo chip favorito de todo México, Clochutun. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Gina. Y yo soy Pato. Y esto fue Desglosando México.